Bien, hermanos míos, muchachos jóvenes de la Iglesia Apostólica de Jesucristo, qué rico volver a encontrarnos. Sean todos bienvenidos a este espacio. Y siéntase usted hoy como una persona de alguna manera privilegiada por haber escogido este espacio, por haber sacado este tiempo y por haber sido invitado a un banquete muy especial, porque eso es lo que estamos en esta tarde. Vamos a recibir un banquete, vamos a alimentarnos con una comida muy especial y están dispuestos todo tipo de manjares en esta mesa. Depende de nosotros y de la disposición que tengamos en la aceptación de esta invitación, de cuánto vayamos a disfrutar. Hoy estamos en nuestra jornada misionera. Y es una oportunidad muy especial para recordar a esas personas que a lo largo de nuestra vida espiritual han estado ahí y han estado ahí aportando su vida, aportando lo que tenían para permitir que la vida nuestra, la vida de cada uno de nosotros hoy esté en este lugar. Tal vez si usted nos está escuchando por primera vez, es porque alguien entonces hizo ese trabajo de compartir lo que tenía, compartir su pan con usted y hacerlo partícipe de esta fiesta. Así que yo lo quiero invitar a que desde esa disposición de gratitud, de contentamiento, porque en medio de las circunstancias hay muchos motivos para estar contentos y agradecidos, vamos a estar en pie y vamos a hacer nuestra oración. ¿Va usted a darle gracias a Dios por la iglesia, a darle gracias a Dios? Y yo lo digo en lo personal y sé que es la experiencia de muchos. Si no tuviéramos la iglesia en este tiempo, en esta cuarentena, en este tiempo de pandemia, nos sentiríamos muy solos, muy desprotegidos, estaríamos como a la deriva, ¿sí? Dicen las noticias esto, los políticos dicen esto, mi amigo dice esto otro, y al final no sabrían uno qué hacer, pero tenemos la iglesia y hemos decidido creerle, hemos decidido obedecerle, y se ha convertido en un territorio seguro, se ha convertido en un territorio de protección, y los quiero invitar a ustedes, muchachos, a que tengan esa misma disposición, que no desmayemos en ese ánimo de obedecer, en ese ánimo de acatar todo lo que la iglesia nos está diciendo que debemos hacer en este tiempo, que ya faltará poco en comparación con lo que hemos esperado. Tengamos paciencia y obedezcamos, porque esa es nuestra salvación. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta maravillosa experiencia de ser iglesia, por todas esas vidas que hoy se están salvando, y que yo sé a partir de este mensaje van a ser muchas más las que puedan empezar a recibir esta salvación tan grande. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos muy agradecidos contigo. Gracias por la iglesia, Señor, la Iglesia Apostólica de Jesucristo, como ese territorio que tú nos has entregado, como ese espacio donde nos has puesto, solo por tu gracia, Señor, porque viste nuestra necesidad y nos pusiste en un espacio tan especial. Gracias por la vida de todas aquellas personas, Señor, que han estado allí dando su vida, luchando, Señor, porque cada vez hayan más y más personas que lleguen y que conozcan esta verdad. Gracias, Dios mío, porque tenemos en este tiempo un territorio seguro. La iglesia es nuestro soporte, la iglesia es nuestra roca, Señor, donde nos ocultamos al obedecer todo lo que ella nos dice, todas las medidas que ella nos pide tomar. Podemos descubrir, Señor, cómo tú guardas la vida nuestra, cómo guardas la vida de los nuestros. Y a pesar, Señor, de todas las circunstancias, hoy te damos muchas gracias porque estamos aquí. Venimos a escucharte, venimos además necesitados, porque nos hemos hecho muy conscientes, Señor, de esa enorme necesidad que tenemos de ti, Padre Celestial, y por eso nos exponemos y te pedimos que te expreses en las alabanzas, que te expreses en tu palabra, que sanes nuestra vida y que obres en cada uno de nosotros conforme a tu buena voluntad.
Gracias, Dios mío, por nuestros pastores, por nuestros líderes, y te pedimos que los sigas guardando, que los sigas bendiciendo, que los sigas llenando con tu sabiduría para que puedan seguirnos aportando tu palabra y tus razones. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos en este momento, mis hermanos, a leer nuestro texto del día de hoy y lo vamos a hacer en el Evangelio según Marcos, en el capítulo número 6. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo número 7 hasta el versículo número 13. Y de allí vamos a hacer un salto al versículo número 30 y leemos hasta el versículo número 44. Entonces les explico. Marcos capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13, de allí damos un salto para seguir leyendo en el versículo 30 hasta el versículo 44. Entonces, lo vamos a leer alternadamente. Si usted lo quiere leer allí en su casa, todo, léalo, haga ese ejercicio de leerlo en voz alta, es muy agradable poder escucharse uno a uno mismo haciendo la lectura, y esto es parte ya de nuestro culto a Dios. Desde ya Dios nos está hablando. Entonces, vamos a leer. Empiezo leyendo el versículo número 7. Voy a leer la versión latinoamericana, entonces, si es un poquito diferente de pronto a la Reina Valera, no se preocupen allí por eso. Dice el versículo 7. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vaya de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Vamos a saltar ahora al versículo 30. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, ¿y qué quieres que vayamos nosotros a comprar? ¿200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron, hay 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados.
Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Amén. Hasta allí vamos a dejar. Es una historia bien interesante y es alrededor de esa historia que haremos nuestra reflexión y nuestra enseñanza en esta noche. Hermanos, ahora nos disponemos a nuestras alabanzas. Y nosotros como apostólicos estamos invitados a hacer del espacio de alabanzas no un espacio parco, no un espacio aburrido, allí como decir, bueno, vamos a cantar. No, el espacio de alabanzas para nosotros es un tiempo del culto maravilloso donde nos hacemos partícipes, donde le decimos a Dios de una manera poética, de una manera especial, todo lo que Él es para nosotros, lo que hemos vivido o lo que estamos necesitando vivir de Él. Así que yo los invito, jóvenes, hermanos, allí donde usted está, cante y cante con todo su ser, cante con sus labios, cante con sus mentes, cante con su cuerpo, porque es en este momento usted haciéndose partícipe de este espacio y de este tiempo tan especial. Los dejo, hermanos, para que juntos cantemos y alabemos a nuestro Dios. Dios les bendiga. Con los rayos del sol alzan vuelo las aves, arco iris de color, pintados con tu amor. Todo lo que es y será, todo lo que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como el tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. Con los rayos del sol en las grandes ciudades surge otra generación buscándote, Señor. Todo lo que es y será, todo lo que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. No hay
estrellas en el firmamento. No hay criatura que no hable de ti. No hay historia, tampoco argumento, de camino que tome y me oculte de ti. No hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. Tan grande, Señor. Desde el vientre te conocí, te he visto llorar y reír, te puse nombre y te amo tanto a ti. Tú has sido mi inspiración, la razón de la creación. Te he escogido, eres tan mío, yo soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma, siempre yo seré tu Dios. Yo soy tu calma, que sana todo tu dolor. En mis pensamientos estás, en mi corazón te escondí. Eres mi hijo y yo tu padre soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma, siempre yo seré tu Dios. Y en la tormenta yo soy tu calma, sana todo tu dolor. Tu
Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Yo le alabaré por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás. Cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Mil gracias porque tu gloria puedo ver y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un
dejarás que yo te recomiende a los demás. Cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Y gracias porque tu gloria puedo ver, y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias, mi Señor. Bien, mis hermanos, qué bueno, qué agradable y qué especial todo este tiempo, todo lo que Dios nos está dando. No sé ustedes, pero tengo que decirles que en la experiencia muy personal, han habido momentos, ¿no?, donde uno se siente cansado, donde uno como que siente que ya esto termine, y uno quisiera que ya esto como que volviera todo, llama uno a la normalidad, y en esos momentos va uno a buscar a Dios y Dios le deja ver que lo que Él está haciendo es muy bueno, que nos cansamos porque no tenemos una visión totalmente clara de Él, que todavía tenemos que perfeccionarnos, que lo que Él está haciendo con la iglesia es algo muy grande, y entonces eso lo lleva a uno a decir, bueno, hay que tomar aire profundo, despejar la mente, ver a Dios en lo que Él está haciendo y seguir caminando. Y yo los animo, mis muchachos, porque sé que ya después de tanto tiempo y en este momento, no es extraño que tal vez algunos de ustedes puedan estar teniendo familiares o personas cercanas que se han ya contagiado con el virus o que inclusive de pronto los han podido perder. Y todo eso va haciendo mella en el interior nuestro. Quiero invitarlos a que busquen, si usted se siente en algún momento agobiado, cargado, cansado, busque a sus líderes, busque a sus pastores, busque orientación. No se quede así, hay alternativas, siempre las hay, no es nada del otro mundo, es parte muy normal de toda esta situación y tenemos la iglesia. ¿Sí? Usted tiene la iglesia como ese territorio especial y a través de todas esas experiencias que usted vive, Dios las puede convertir en un maravilloso territorio de salvación. Así que vamos en este momento a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios y si es usted en lo personal quien se siente así, cansado, como agotado del encierro, de las mismas circunstancias, dígale, Señor, así me estoy sintiendo, pero sé que hay algo más que puedo ver y sé que esto no es lo más terrible, ¿sí? Si hay compañeros suyos, tal vez de estudio, de universidad, también preséntelos en este momento, familiares, primos, cercanos, vamos a presentarlos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude como juventud a mantenernos firmes en esa paciencia, en esa capacidad de seguir guardando el cuidado, de seguir manteniendo nuestro cuidado personal para que a través del cuidado nuestro nosotros cuidemos a todas las personas mayores que están alrededor nuestro. Son nuestra responsabilidad en este momento, muchachos. Y pidámosle a Dios que nos llene de su fuerza y de su claridad y créanme que Él es fiel para hacerlo. Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia, Señor. Ahora nos vamos a exponer a escuchar tu palabra. Te hemos dicho cosas maravillosas en nuestras alabanzas
y nos reconocemos, Señor, seres humanos frágiles, seres humanos con condiciones que a veces nos agobian. No es extraño que muchos de nuestros muchachos y aún de nuestros hermanos adultos en esta época estén viviendo un cansancio o una situación, Señor, que los lleve a desanimarse. Pero hoy los presentamos y ellos también se están presentando ante ti y sabemos que tú tienes alternativas, Señor. Sabemos que tú nos estás dando ánimo porque tu palabra se está renovando, porque tu claridad nos está abriendo nuevas perspectivas, nuevos caminos, nuevas posibilidades, porque estás obrando en nosotros y estás haciendo cosas que tal vez no habrías hecho o no habrías podido hacerla en otras circunstancias, y este es el tiempo perfecto. Aquí estamos, Dios mío, para escucharte. Habla nuestra vida. Aquí estoy yo, Señor, delante de ti para que tú me uses. Usa todas mis rutas mentales. Usa, Señor, todo lo que hay en mí para expresar tu palabra y llegar a la necesidad y a la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Confiamos, Dios mío, en que te estás manifestando y en que estás haciendo algo maravilloso en cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bien, tomen asiento y vamos en este momento a hacer nuestra reflexión. Y la reflexión del día de hoy va a basarse en muchas preguntas, ¿sí? Porque de hecho vamos a estarnos cuestionando y es un buen ejercicio que podemos hacer en este tiempo, y qué importante que nosotros aprendamos a hacer las preguntas correctas frente a las circunstancias de la vida, frente a lo que vivimos. Lo importante no es solo lo que uno vive, sino cómo uno toma eso que vive para construir la vida, y muchas de las formas como uno lo toma tiene que ver con las preguntas que uno se hace. Una de las cosas que uno tiene que aprender como maestro es hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado para producir el conocimiento válido en el joven o en el niño, ¿sí? Y hoy quiero entonces que empecemos haciéndonos 4 preguntas fundamentales allí. Cada uno va a responder esas preguntas en su mente, si las quiere escribir allí en su libreta de apuntes. No la vamos a escribir en el chat para no distraernos, pero sí quiero que ustedes las piensen, ¿vale? Entonces la primera pregunta es, para la situación actual del mundo, ¿cree usted que hay una solución? Para la situación actual del mundo, ¿cree usted que hay una situación? Y entonces, si su respuesta es sí, usted va a escribir o va a pensar, ¿cuál cree usted que es esa solución? Y si usted dice que no, entonces usted va a decir por qué cree que no hay una solución. ¿Sí? Listo. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué consideras es lo más terrible de la situación actual? ¿Qué consideras es lo más terrible de la situación que se está dando en la actualidad? Cada uno se lo va a responder allí. Tercera pregunta, ¿ves algo bueno o positivo en todo lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad? ¿Ves algo bueno o positivo en todo lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad? Y esta última pregunta, no sé si se la han hecho ustedes, tal vez las 3 anteriores, es probable que sí, de alguna manera se la hayan hecho, pero no sé esta. Y esta sí me parece que es muy pertinente que nosotros podamos, como cristianos hoy, pensar en cómo responderla. ¿Crees que tienes poder para hacer que la situación del mundo actual mejore? ¿Crees que tienes poder para hacer que la situación del mundo actual mejore? Y probablemente muchos a esta última pregunta respondan de maneras diversas, ¿cierto? ¿Y por qué hice estas preguntas o por qué quiero iniciar con preguntas? Resulta que hace algún tiempo, cuando estaba en el colegio, no muchos años, no mentira, sí hace muchos años, yo recuerdo que en filosofía, en la clase de filosofía, aprendimos
o cuando estábamos hablando de los filósofos, aprendimos sobre un filósofo que era el primer filósofo que se llamaba Sócrates como tal, no de los filósofos de la naturaleza, sino ya un filósofo de la filosofía griega, en lo que nosotros conocemos. Y entonces, a mí me llamaba mucho la atención cuando estudiábamos a Sócrates, el método que él utilizaba para hacer que las personas llegaran al conocimiento. La mamá de Sócrates era una mujer que en esa época, como hasta hace algún tiempo aquí en nuestro país también, no es algo muy antiguo, ella trabajaba como comadrona o como partera. Entonces era la mujer que le ayudaba a otras mujeres en el momento de los partos, de dar a luz. Y entonces el método que utilizaba del parto se llamaba la mayéutica. Pues este mismo método fue el que adoptó precisamente Sócrates y lo utilizó para llevar a las personas, a sus discípulos, a dar a luz el conocimiento. Eso era lo que él decía. Él no se sentía dueño del conocimiento y se lo iba a impartir a los discípulos, sino que él quería que los mismos discípulos pudieran de ellos surgir ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacía? Pues lo hacía, el método básicamente consistía en hacer preguntas, pero en hacer las preguntas apropiadas. Y es que hacer las preguntas apropiadas y responder esas preguntas realmente puede llevarnos a conclusiones muy profundas en la vida. Este método Sócrates lo patentó aproximadamente unos 450 años antes de Cristo. Y pues se fue extendiendo, fue siendo un método muy conocido, y Jesús, nuestro Señor, aplicó este método y lo utilizó mucho con sus discípulos y en general lo utilizó en su enseñanza. Muchas de sus preguntas tenían el propósito de cuestionar a sus discípulos para presionarlos a generar una manera de pensar diferente respecto de las situaciones y de cómo ellos se enfrentaban a las situaciones. Entonces, preguntas típicas. De hecho, hay un libro que se llama Las preguntas de Jesús y son alrededor de unas 60 preguntas que se mencionan allí. Pero yo quiero resaltar aquí algunas de las más importantes, porque al final, la última que mencione es en la que va a girar nuestra reflexión el día de hoy. Entonces, una pregunta que hizo Jesús en un momento donde estaba rodeado de mucha gente, por todos lados la multitud lo estaba apretando, y una mujer se le acerca, toca su manto y sale poder de él, dice el texto, y entonces él se frena y le pregunta a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y es una pregunta sorprendente, es una pregunta paradójica. De hecho, los discípulos responden en su lógica común y dicen, pues maestro, todo el mundo te está apretando y tú nos preguntas quién me ha tocado. Y con esa pregunta Jesús quiere llevarlos a descubrir que Él es muy consciente de lo que sale de Él, ¿cierto? No es un ser humano que vive a la ligera, ni al que le están pasando cosas de las que Él ni se da cuenta, como a veces sí nos sucede a nosotros. Entonces, una pregunta muy interesante, ¿quién me ha tocado? En otra parte le pregunta a los discípulos, está reunido con ellos y les pregunta, ¿y ustedes? Entonces les hace una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pues mire que es una pregunta para llevarlos a cuestionar qué tanto han descubierto al Maestro, qué conocen y en qué lo identifican como el Mesías. En otro momento, hace poco lo estudiábamos, el hermano Jorge nos predicaba sobre este hombre que estaba en un pozo donde cada cierto tiempo venía un ángel y tocaba las aguas y el que primero llegara allí y se metiera, entonces se sanaba. Y este hombre llevaba ya 38 años en el pozo, llega Jesús, lo ve allí, pero nunca había logrado llegar a tiempo para tocar las aguas, y él pregunta, le hace la pregunta lógica al hombre, ¿no?
¿quieres sanarte? Y en esa ocasión el hermano Jorge nos hacía también la explicación, y es una pregunta que tiene mucho sentido. Y en otra ocasión Jesús hace esta pregunta cuando llegan a buscarlo su madre, sus hermanos, para llevárselo, porque los estaba haciendo quedar avergonzados en el pueblo, porque no querían que siguiera hablando y que siguiera predicando las cosas que predicaba. Entonces llegaron a buscarlo y alguien le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos llegaron a buscarte, y él muy campante se devuelve y responde, ¿y quién es o quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Miren que es una pregunta, y es una pregunta muy interesante que lleva a cuestionar a sus discípulos. Pues obviamente él no está haciendo la pregunta porque no sepa quiénes son su mamá y sus hermanos, sino que quiere llevarlos a descubrir en dónde estaba el sentido de la familiaridad y la fraternidad para Jesús. Bueno, pues hoy quiero que hagamos girar nuestra reflexión alrededor de la pregunta que Jesús le hace a los discípulos en el texto que leíamos al iniciar, en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo número 38, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Y esa es la pregunta con la que Él quiere cambiar la lógica y quiere cambiar la manera en que ellos están interpretando muchas cosas. Les pregunta a ellos, ¿cuántos panes tienen ustedes? Miren que uno tendría que decir, y así mismo titulé la enseñanza de hoy, ¿cuántos panes tenéis? Usted podría hoy hacerse esa pregunta. No, ¿cuántos panes necesito para alimentar a alguien? O ¿cuánto necesito para alimentar a alguien? Sino ¿cuánto tengo? ¿Cuánto ya he recibido? ¿Cuánto dispongo para poder darlo? Entonces, alrededor de esta pregunta vamos a estudiarla y vamos a ver cómo a través de ellas, a través de esa misma pregunta, nosotros podemos ser cuestionados también hoy en la actitud misionera, porque ese es el enfoque que vamos a tener en el día de hoy. Entonces vamos a empezar haciendo un poquito el contexto de la historia. Recuerdan que leíamos desde el versículo número 7 hasta el versículo 13, los puse a leer allí porque es como el contexto, ¿no? Jesús cogió a sus 12 discípulos, los mandó de 2 en 2 y les dijo, van a irse, como digámoslo así, estaban haciendo una escuela de campo, un trabajo de campo los mandó a hacer, lo llamaríamos así hoy nosotros, un trabajo de campo, y en ese trabajo de campo a ellos les fue fenomenal, llegaron contentos porque se dieron cuenta que predicaban y entonces expulsaban demonios, sanaban enfermos. Leamos el versículo número 12, dice, fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos, sanaban a numerosos enfermos ungiéndoles. Les fue súper bien, llegaron pero encantados, emocionados llegaron ellos porque cumplieron la misión. Y como en muchas experiencias cuando uno ha cumplido la misión y está feliz, entonces ellos se sentían poderosos, ¿cierto? Ellos dirían, ahora sí heredamos lo del maestro. Ya como que no sería raro que en esos momentos a veces uno hasta en sus formas a veces pretenciosas, inconscientes pero pretenciosas muchachos, termine diciendo, ya soy igual, es que soy igual al maestro, porque ellos dijeron, no, eso, maestro, hicimos esto, dice en el versículo 30, al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y miren la actitud de Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué hizo? Él no, felicitaciones, ustedes son los mejores, no sé qué. No se dedicó a subirles el ego porque ya suficiente trabajo hacían ellos a ese respecto. O sea, él no necesitaba alimentárselo porque ya ellos solitos se lo alimentaban. Y allí tenemos nosotros que ver algo, muchachos. Hay dos tipos de experiencias
que a nosotros nos pueden obnubilar la visión y la objetividad en la vida. ¿Y cuáles son esos dos tipos de experiencias? Una es la alegría. Cuando uno está viviendo un momento de alegría, de euforia, esa misma alegría y todo lo que se produce dentro de uno por esa alegría le obnubila el panorama. Pero cuando también hay una tristeza muy profunda, muy grande, entonces esa tristeza también obnubila el panorama. En este caso, la emoción que estaban viviendo ellos era una alegría desbordada. Bueno, si lo comparamos con nosotros hoy, pues nosotros también estamos muy felices en este tiempo, ¿cierto? Recibiendo la palabra, viviendo la bendición de Dios para la vida nuestra, siendo afectados, estamos emocionados. Yo creo que en muchos lugares donde no han tenido de pronto la oportunidad de escuchar tan seguido al hermano Jorge en otras circunstancias, poder en esta ocasión y frente a este momento escucharlo todo el tiempo, recibir tanto, porque es que estamos recibiendo muchísimo, ¿sí? Estamos felices. Entonces, no sería raro que esa felicidad en nosotros al mismo tiempo estuviera obnubilando nuestro panorama, porque un peligro de la felicidad excesiva cuando se nos obnubila el panorama es que uno todo lo ve tan bien y entonces que terminemos nosotros convencidos de que todo lo estamos haciendo muy bien. ¿Y a qué podría referirme con el hecho de convencernos de que todo lo estamos haciendo muy bien? Pues el hecho de decir, mandamos el link, ¿cierto? O lo ponemos en nuestro estado y bueno, alguien lo mirará. Por mi parte, yo estoy desbordado y de pronto hasta nos sentimos orgullosos, porque en nosotros el orgullo puede crecer si no es Dios el que está interviniendo y el que realmente está trabajando en lo profundo de nuestro ser. El orgullo podría aparecer y llevarnos a sentir que lo que nosotros tenemos es muy exclusivo, que lo que nosotros tenemos es muy único, pero en ese mismo sentimiento pues nos vamos quedando con eso como algo muy exclusivo y muy único. O el otro territorio, y es que podemos estar muy tristes como iglesia, como personas, podemos estar muy tristes por las pérdidas. De pronto hay quienes han perdido su trabajo, hay quienes han perdido sus posibilidades físicas, han tenido que cambiar de lugar de vivienda, han tenido que cambiar su situación económica, eso genera pérdidas, y de pronto hay quienes han tenido que vivir la pérdida de seres amados, de seres queridos, y todo producto de la crisis que nosotros ha dejado el coronavirus. Y esa tristeza entonces también puede estar obnubilando el panorama nuestro y sin darnos cuenta estamos bajando la guardia en el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y el trabajo nuestro es todo el tiempo. Dese en cuenta en la historia, ellos acababan de llegar de una misión extraordinaria y de haber hecho algo extraordinario. Y cuando llegaron, Jesús les dijo, vamos a descansar, ¿cierto? Vamos a descansar un poquito. Pero la gente se dio cuenta, se les adelantó y cuando llegaron al otro lado ya los estaban esperando, o sea que ni tiempo de descansar tuvieron ellos. Y eso puede ser lo que nos está también sucediendo, la sociedad en la que estamos y las situaciones que se están generando alrededor de toda esta crisis son muchas. Y tal vez usted diría, bueno, ya hice la clase, ya hice la integración con los muchachos, ya cumplí con esto otro que tenía que hacer, como que es mi momento de descanso porque además he tenido que estar ocupado. Pues démonos cuenta que no. Y por más que hayamos hecho lo que se nos encomendó y nos haya ido muy bien, y tal vez nos esté yendo muy bien, nuestro trabajo misionero nos demanda. Entonces, vamos a mirar como segunda parte qué pasa ahora con la multitud. Y entonces, cuando ya llegan ellos y se encuentran con la multitud y con el maestro, ellos vienen de hacer cosas grandes, pero ya perdieron la visión.
En cambio, el maestro, él sigue teniendo la visión. En el versículo 34 dice, al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. ¿Y por qué sintió compasión de ellos? Porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo Jesús? No, vayan a dormir porque es que necesito descansar. Vengan mañana, llámenme después. ¿Qué hizo Jesús? Se puso a enseñarles largamente. Es decir, la necesidad de la multitud siempre mueve a la iglesia a tener que seguir trabajando. Nosotros como iglesia no podemos tomarnos tiempos de descanso porque cada tiempo de descanso que nosotros nos tomamos para nosotros en este mundo son vidas que terminamos perdiendo. Para descansar tendremos una eternidad, pero mientras estamos aquí hay que trabajar. Jesús no se dejó emocionar por el buen trabajo. Mire que él como maestro pudo haberse emocionado porque dijo, uy, qué discípulos los míos, los tengo bien formados. Él no se dejó llevar por esas ideas, sino que al contrario, él seguía muy enfocado en la necesidad del pueblo. Nosotros, hermanos míos, no podemos dejarnos obnubilar y a veces es fácil. Se los digo, a veces es muy fácil dejarnos obnubilar. A veces es muy fácil dejarnos ocupar el tiempo en las cosas que no deberíamos estar ocupando el tiempo, porque uno tiene que preguntarse siempre si frente a algo que uno está haciendo, realmente eso está produciendo salvación. Puede ser que yo diga, uy, sí, reunirme con mis amigos de la iglesia, rico, chévere, pero ya que yo, por ejemplo, todos los días lo haga y que yo descuide a otras personas que tal vez necesitan, entonces puede ser que yo esté convencido de que estoy haciendo las cosas muy bien y estoy obnubilado por esa alegría y estoy dejando de ver la la necesidad que las personas tienen. En el versículo 35 al versículo 37, entonces ya se da el diálogo entre Jesús y los discípulos se le acercan, maestro, es tarde, le dicen, ya está tarde, ya empieza a despedir a la gente, diles que se vayan, porque pues tienen que ir a buscar dónde comer. Y entonces Jesús en el versículo 37 les dice, bueno, denles ustedes de comer. Y entonces yo creo que esa propuesta de entrada los sorprendía, pero pues usted viene de hacer una tremenda obra maratónica de sanar enfermos, de expulsar demonios. Jesús les dice, pues ustedes pueden tener alimento para estas personas. Pero allí entonces descubrimos que los discípulos seguían viendo las cosas con la misma perspectiva social y humana con la que habían sido criados. O sea, que miren que esos grandes milagros que ellos habían hecho antes, esas grandes obras que ellos hicieron, no cambiaron su perspectiva. Estamos descubriendo y estamos aprendiendo en salud mental que un cambio de perspectiva es un cambio muy profundo que no se da por las cosas externas y que tiene que afectar y tiene que venir desde el interior de la persona. En otras palabras, para los discípulos la única solución que había, porque fue lo que le respondieron a Jesús, ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? O sea, como diciéndole, Señor, no tenemos. Y muchas veces de pronto esa ha sido nuestra respuesta frente a la necesidad de la gente. Yo no tengo con qué ayudarlo. Pues sí, tal vez usted no tenga el recurso, pero usted sí tiene el medio para hacerlo. El problema es que uno se cierre o uno se sienta tan cómodo y tan complacido con lo que está recibiendo y tan saciado en uno mismo que no logra percibir la necesidad que hay de fondo. En el medio en el que nosotros estamos, la forma como la gente piensa es que cada uno se las arregle como pueda. Y así estamos viviendo. Tristemente, muchas personas así han tenido que vivir esta pandemia, ¿no?
arreglándoselas como pueden, porque no tienen. Y no tienen quien les vea su necesidad, no tienen en ellos mismos tampoco esa capacidad para ver alternativas, no tienen cómo arreglárselas. Algunos están pensando, y esa es la falacia de los gobiernos nuestros, en el hecho de pensar, porque esa es la idea, ¿no? Es que la solución a todo lo que nos está pasando es reactivar la economía. En el momento en que se reactive la economía, se resuelven todos los males. Cuando, hermanos míos, esto nos está poniendo en evidencia que los males son muchísimos, que los males que tenemos como sociedad son muy profundos, que volver al mismo desenfreno en el que antes nos movíamos no sería solución de nada, sería volver a lo mismo de antes. Y no sé si ustedes lo han percibido, hermanos míos, los domingos en lo que se nos está enseñando, Dios nos está invitando también a salir de la forma en que hasta ahora nosotros hemos hecho nuestro culto a Él. Es decir, Dios también nos está presionando a que nos acerquemos a Él de una manera distinta. Usted podría preguntarse en este momento, ¿cuál es mi afán porque abran la iglesia? Volver al templo para sentarme en una silla, acomodarme y estar allí de pronto dando un culto en donde mi mente está en muchas otras partes y muchas veces ni siquiera he llegado allí, dar un culto donde Dios no es mi continua relación. Pues Dios nos está diciendo, es que no quiero que vuelvan de esa manera, es que no quiero que sigan haciendo las cosas de esa manera, es que no quiero que se sigan comportando de esa manera, y nos lo está diciendo muy claro. Pero tal vez nosotros estamos muy contentos haciendo mucho, produciendo cosas, sacando cosas bonitas para que los demás las vean, y estamos obnubilados en esa visión que tenemos. Jesús por eso les hace la pregunta clave para volverlos a la realidad. Y esa pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Que la hace en el versículo 38. Es la pregunta que coge a esos discípulos que están subidos por allá en su felicidad, creyéndose ya lo máximo, y los baja para que ellos se den cuenta que todavía no han visto del reino lo que deberían ver. Porque si ellos vieran el reino en la realidad, se darían cuenta que el recurso de Dios está, que el recurso para alimentar a esa multitud, Dios lo proveyó a través de ellos. Y es lo que Jesús les demuestra en el milagro que nosotros llamamos el milagro de la multiplicación, que no es un milagro de multiplicación, porque no se multiplica allí, sino que es todo lo contrario. El milagro que se da allí es el milagro de descubrir cómo cuando se divide, cómo cuando se comparte, entonces la mano de Dios se puede ver, y es la oportunidad que nosotros tenemos para que el poder de Dios se exprese. Usted podrá decir, bueno, pero ¿yo a quién salvo? ¿Yo a quién le predico? ¿Yo a quién le enseño? ¿Yo a quién le digo? Y algo que en estos días meditaba, pensaba, es que este virus ha puesto como que en evidencia una realidad que nosotros no logramos percibir tan fácilmente, y es el poder de contagio que tiene una sola vida. Porque es por eso mismo que nos hemos tenido que aislar, ¿cierto? Porque si yo sola siguiera con mi ritmo de vida normal, en un día normal, yo me relacionaría con muchísimas personas, y eso es lo que hemos descubierto. Y precisamente ese nivel de contagio es lo que ha hecho que el virus se propague tan rápidamente.
que yo se lo contagio a él, se lo contagio a él. Esa realidad, hermanos míos, nosotros como iglesia debíamos estarla utilizando para descubrir que cada uno de nosotros como individuos tenemos mucho impacto en esta sociedad, porque son muchas vidas las que nosotros a diario estamos afectando con nuestra presencia, estamos afectando con nuestro encuentro, estamos afectando con nuestro espacio relacional. Nosotros descubrimos cómo en un día una sola persona con este virus puede llegar a contagiar a cientos, ¿cierto? Alguien contagiado que no tenga el cuidado necesario puede llegar a contagiar a muchos. ¿Y no será que eso mismo podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Cuántos panes tenemos? ¿Qué tenemos para contagiar a los demás? Dios en el reino suyo no necesita darnos más para suplir la necesidad, sino necesita que nosotros, respondiendo a la pregunta, ¿cuántos panes tenéis?, entreguemos generosamente todo lo que nosotros tenemos. Este principio, que es un principio de vida existencial, en algunos momentos yo he hecho el ejercicio de hacerlo. Por ejemplo, cuando estaba con los niños en las clases, en algunas ocasiones lo hice cuando les iba a hablar alrededor de esta historia. Y recuerdo también en un culto en la iglesia en Florida Blanca, hicimos el experimento. Entonces yo me acuerdo que esa vez llevamos, era un chocorramo, no sé cuántos conocen el chocorramo. Entonces llevamos el chocorramo y se lo di a una chica, en ese momento era una preadolescente, y entonces ella tenía la opción de quedárselo para ella sola o compartirlo con todos nosotros. En ese momento yo creo que en el culto habríamos alrededor de 25, 30 personas. Y entonces ella miró a todos y algunos le dijeron, cómaselo usted sola porque no va a alcanzar para todos. Entonces ella dijo, no, yo lo voy a repartir. Entonces, listo, lo repartimos, yo le ayudé como a partir, fraccionó, sacó, entonces creo que fueron 30 y algo de pedazos, repartió, alcanzó para todos. Y cuando se dio cuenta, había sobrado algunos pedazos. Entonces volvió y algunos que quisieron más, les repartió. Sorprendentemente, y eso era muy sorprendente, le quedaron pedazos. Y uno diría, pero era un chocorramo repartido entre 30 personas. Es la idea de que nosotros siempre pensamos que para dar hay que tener mucho. Por eso Jesús les preguntó a ellos, ¿cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que usted ya tiene? Y hoy la pregunta, la iglesia se la está haciendo a usted, a cada uno de ustedes jóvenes. ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que ustedes ya tienen para compartir con la multitud y resolver la necesidad? Como lo veíamos en el ciclo del dar, el poder no está en lo que nosotros tenemos como abundancia, sino en el Dios que hace que abunde todo lo que nosotros podemos dar. Jesús era un convencido de este principio. Usted dirá, pero es que yo no enseño tan bonito como enseña el hermano Jorge. ¿Y a usted quién le dijo que su vecino necesita que usted diga las cosas tan elaboradas como él las dice? El vecino suyo, el compañero suyo de universidad, necesita que usted le diga las cosas que Dios a través del hermano Jorge nos ha dicho, como las hemos asimilado, y que se las digamos nosotros, porque es lo que nosotros tenemos para dar, pero que lo digamos. Que hagamos el ejercicio de no decir, uy, qué maravilloso, qué conocimiento tan grande, uy, el hermano Jorge sabe mucho. Sí, el hermano Jorge sabe mucho.
pero el mundo necesita que yo dé de los panes que yo he recibido. ¿Cuántos panes tiene usted, mi muchacho, para compartir con los demás? Yo le aseguro que en el momento en que usted empiece a disponer su vida para compartirle a otros de todo lo que Dios le ha dado, no solo de palabra, de todo, porque a veces la gente necesita que le compartamos alimentos, a veces la gente necesita que compartamos un conocimiento, a veces la gente necesita que le compartamos tiempo escuchándolo y ayudándolo al menos. Podría usted decir, yo no tengo un consejo para darle psicológicamente hablando, pero tengo algo poderoso y es que puedo orar con usted en este momento. Esos son los panes que Dios nos ha entregado. Y esos son los panes con los que Él hace el milagro de satisfacer la necesidad de todos los que están alrededor nuestro. Cuando los discípulos le entregaron a Él lo que tenían, le dijeron, se fueron a ver qué tenían y volvieron diciéndole, hay 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Gloria a Dios. Y ese es el trabajo nuestro como iglesia. No quedarnos diciendo, no, estos mejor guardemos los 5 panecitos porque me pongo a dárselos y quedan con hambre ellos y quedo con hambre yo. Siempre que usted se disponga a compartir, se dará cuenta que el recurso es suficiente, porque es de Dios quien viene el poder para hacer que ese recurso alcance. Así que, hermanos míos, Dios los está invitando y nos está invitando, jóvenes, hermanos adultos también. En nuestra sociedad, las necesidades son muchas, no solo económicas. La sociedad necesita que nosotros como iglesia aportemos a nivel social programas de ayuda social, programas de ayuda familiar, programas de ayuda escolar, con todo ese conocimiento que tenemos y esa formación que tenemos, que pudiéramos aportar a nivel escolar, en las universidades, porque vamos a tener maestros universitarios, pero no maestros universitarios acomodados al sistema universitario, sino aportando los panes que Dios les ha dado. Nosotros en la iglesia tenemos psicólogos, ingenieros, médicos, sociólogos, profesores, abogados, enfermeros, enfermeras, nutricionistas, personas que trabajan en la construcción, arquitectos, administradores, contadores, amas de casa, personas creativas. Ahí está el recurso para esa sociedad. Ustedes son quienes tienen el pan que esta sociedad necesita. Yo les hago la pregunta, con todo eso que usted ya ha recibido, ¿cuántos panes tenés para aportarlos como recurso de salvación en esta sociedad? Hay 2 cosas que necesitamos hacer, definitivamente. Número 1, creerle al sistema de Dios, que necesitamos meternos en este sistema y dejar que lo de Dios fluya a través de la vida nuestra. Y segundo, necesitamos creerle a la iglesia, y aquí puede haber un punto muy débil entre nosotros, muchachos, y es que de pronto usted dice, bueno, no, es mejor lo que puede hacer esta institución o lo que puede hacer esta otra institución que lo que la iglesia hace. A veces uno lo ve en cosas tan sencillas como
se ofrece un almuerzo, se ofrece una cafetería y la persona como que dice, no, eso no me gusta, pero si se la ofrecieran a veces en la calle diría, uy, qué rico, qué delicia. Uno tendría que preguntarse, y yo en lo personal, siempre que la iglesia me ofrece algo, yo confío en que las personas que lo están haciendo con la disposición más que de sacar una ganancia, porque nosotros como iglesia no buscamos sacar una ganancia, la ganancia nuestra está en que las personas a las que estamos atendiendo con un almuerzo, con un refrigerio, con una cafetería, con lo que sea que aportemos, queden satisfechas, se vean bien atendidas, bien alimentadas, porque esa es una bendición que nosotros como iglesia podamos aportarle a nuestros creyentes un recurso bueno, porque es eso, un recurso bueno que sea asequible y que si nos queda una ganancia económica, esa es la bendición que es la añadidura, pero la bendición de base es que nuestro pueblo sea un pueblo que se dignifica. Si cada uno de nosotros hace eso con cada servicio, ¿no será que uno allí desarrolla confianza de decir todo lo que la iglesia da es bueno? La pregunta entonces que uno tendría que hacerse es, si yo no puedo desarrollar esa confianza, ¿será porque yo no estoy dando siempre lo mejor cuando se me pide algún servicio? Y ese no dar lo mejor en mí me lleva a desconfiar de que los otros estén dando lo mejor. Pregúnteselo. Esa sería una muy buena inquietud. Si yo no creo, si a mí la iglesia me ofrece esto y yo como que digo, no, yo prefiero comprarlo en tal parte, yo prefiero mejor comprárselo a fulanito de tal, que la iglesia, hermanos, por filosofía, ofrece siempre lo mejor a la sociedad. Al menos así me formaron. Cuando doy algo y lo estoy dando a nombre de la iglesia, estoy dando lo mejor que tengo. ¿Para qué? Para que las personas que lo reciban se nutran de lo mejor. Y eso desarrolla la confianza en que cuando yo recibo algo, lo estoy recibiendo de la mejor manera. Si yo lo doy mediocremente, tal vez eso me lleve a decir, bueno, puede ser que no sea lo mejor. Y podría ser una buena oportunidad para repensar. Si cuando a usted el maestro le pregunta, ¿y cuántos panes tienes? Usted dice 3 porque se quiere guardar 2 para usted, a comérselo usted solo. Y resulta que cuando uno se come el pan solo se llena de moho, porque resulta siendo mucho. Y entonces no le termina sirviendo a nadie. Muchachos, hermanos, hoy yo los invito a respondernos esta pregunta maravillosa del maestro. ¿Cuántos panes tenemos? Eso lo dice nuestra alabanza. ¿Por qué callar si hay pan aquí? ¿Por qué si otros me hablaron y por ellos vine y comí? Por gracia yo salvado soy, por gracia yo te comparto. Jesucristo mi Salvador. Yo sé que una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia y que no sería justo que se retrasara mucho más teniendo ya tanto talento, es que Él quiere hacer de nosotros como iglesia un territorio que le sirva a muchos en la sociedad. Tal vez no lo hemos podido hacer porque nos estamos guardando mucho, porque queremos hacerlo y sacar de ellos la ventaja de que nos feliciten, de que nos alaben por lo bueno que hacemos. Y entonces Dios dice, no, todavía no, porque no están dando lo que yo les he dado, sino lo que ellos creen que tienen. Hoy es día misionero. Hágase usted la pregunta, ¿cuántos panes tengo para dar? ¿Y a quiénes les estoy compartiendo el pan, lo que Dios me ha entregado para servir a esta sociedad? Que en el próximo culto misionero, cuando seamos llamados a cuentas, porque cada culto misionero es eso, ¿no? Un llamado a cuentas de cómo estamos, nosotros podamos decir, voy mejorando aunque me falta, pero que vayamos mejorando, que no nos quedemos en ese estado pasivo de
culto misionero tras culto misionero, decir, bueno, no estamos de lo mejor, pero ahí vamos. No, salgamos de ese estado, salgamos de esa pasividad y empecemos a dar de lo que Dios nos ha entregado. En lo que usted ya recibió, piense cómo puede dar para bendecir otras vidas. Y va a darse cuenta que se multiplica, se vuelve una bendición incomparable, porque lo hace Dios. Dios es el que hace que abunde, Dios es el que hace que alcance con lo poco que nosotros tenemos. La riqueza es de Él. Vamos entonces a orar. Y espero que esta pregunta usted lo deje inquieto. ¿Cuántos panes tengo? Siéntese y respóndase a esa pregunta. Y con lo que usted descubra, empiece a entregarlo para servir y para bendecir a otros. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra y gracias porque nos vuelves, Señor, a invitar al compromiso de nuestra vida. Yo misma, Señor, frente a esta palabra tengo que verme confrontada y tengo que descubrir que no he llegado a la medida. Aquí está mi vida, Señor, y en este momento la comprometo contigo, porque no quiero guardar nada de lo que tú me has entregado, Señor. Permíteme y permítenos a todos nosotros como jóvenes ser conscientes y hacernos responsables de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Que no por nuestra pereza, que no por nuestra negligencia, que no por nuestra displicencia, lo tuyo se termine perdiendo cuando hay tantas alternativas para este mundo. Sí, Dios mío, despierta nuestra conciencia, despierta nuestra sensibilidad, haznos aptos, Señor, para el reino tuyo, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque son hallados fieles, Señor, en lo que tú les has puesto a servir. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, sí, Señor. Muchachos, a compartir, a dar. Ponga a disposición de la iglesia, de su comunidad, todo eso que Dios le ha venido entregando. Esa será su bendición. Dios los bendiga y que el Señor me los guarde. Guárdense ustedes también, cuídense en sus casas y tengamos paciencia. Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien
fuerza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.